Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario sobre ReoxCare. Soy Begoña Castro, directora científica de la empresa Histocell, la empresa que ha desarrollado ReoxCare. Estoy encantada de poder presentarles nuestra tecnología y ya si les parece vamos a pasar a ver la presentación. En este seminario vamos a ver cómo superar el estrés en la herida. Como les he comentado antes, somos Histocell. Somos una empresa biofarmacéutica especializada en el desarrollo de nuevos productos para la medicina regenerativa y para ello tenemos nuestras plantas de investigación y desarrollo de I+D para la generación de nuestros nuevos productos y luego tenemos dos plantas de fabricación, una dedicada a los medicamentos de terapia celular, una sala blanca, y luego tenemos nuestra fábrica de productos sanitarios aquí en el norte de España, en Bilbao, que es donde fabricamos ReoxCare. ReoxCare es un innovador tratamiento antioxidante que promueve el proceso de cura natural de las heridas. Vamos a ver ahora la ciencia que se encuentra detrás del desarrollo de ReoxCare. Lo que aportamos nosotros en la curación de las heridas es liberar a esta herida del exceso de radicales libres que se encuentran en su ambiente y que van a ser unos de los factores principales que van a retrasar su curación. Existe un delicado balance en los tejidos, en los sistemas biológicos, entre la cantidad de compuestos oxidantes y antioxidantes para prevenir el daño a las células. Las células en condiciones sanas, en los individuos que se encuentran sanos y con buenos hábitos de vida, tienen la habilidad de mantener ese balance redox, esa homeostasis redox, ese equilibrio redox. Sin embargo, cuando fallan los sistemas de defensa, cuando el paciente tiene, por ejemplo, pues otras enfermedades importantes o pues pacientes ya de cierta edad, se produce una alteración de ese equilibrio, de esa capacidad de mantener ese equilibrio redox y se da lugar a una situación ya patológica que se denomina un estrés oxidativo. En este momento lo que ocurre es que ese balance entre los radicales libres y los antioxidantes pues está, digamos, balanceado hacia los radicales libres y se produce esta situación de exceso de estos radicales y una situación ya patológica, como hemos dicho, de estrés oxidativo. Enfermedades como la diabetes, la isquemia, la enfermedad venosa, la obesidad, los malos hábitos de vida y la edad, todas ellas producen un exceso de estos radicales libres, produciéndose esta situación de estrés oxidativo. Y esto produce en el enfermo una situación de inflamación crónica, una disminución también de las defensas antioxidantes que tienen que luchar sobre este exceso de radicales libres, una menor capacidad de reparación y de respuesta frente a las terapias que vamos a dar al paciente. Vamos a ver lo que ocurre, la diferencia que ocurre entre una herida aguda y una herida crónica en relación a estos radicales libres y esta gestión de los radicales libres. Lo que ocurre en una herida aguda es que hay un incremento temporal de estos radicales libres porque tienen su función muy importante en la herida, como es la defensa frente a esos microorganismos, van a ser la primera línea de defensa para poder destruir esos primeros microorganismos que van a acudir a esa herida, y luego también son importantes moléculas de señalización que van a desencadenar toda una serie de procesos a nivel intracelular que también van a regular el proceso de cicatrización. Bueno, pues cuando ya estos radicales libres han desarrollado su función, la defensa antioxidante realiza una detoxificación, una eliminación gradual de estos radicales libres, se retorna de nuevo a esta situación de equilibrio y se mantiene en control sobre la inflamación. Sin embargo, en una herida crónica, lo que ocurre es que este proceso de detoxificación, de eliminación del exceso de estos radicales libres, que se va a producir pues porque en esta fase inflamatoria va a haber un reclutamiento excesivo de células inflamatorias que van a producir radicales libres y estos radicales libres a su vez van a hacer un efecto llamada a más células inflamatorias, se produce lo que llamamos ese bucle inflamatorio. Bueno, pues en estos momentos el proceso de eliminación de ese exceso de radicales libres por las defensas antioxidantes no es eficaz y se produce en ese momento un estancamiento de la herida
en la fase inflamatoria y, por lo tanto, no hay una tendencia espontánea a la formación de nuevo tejido de granulación. Y este estrés oxidativo puede analizarse en las propias heridas, por ejemplo, a través del ratio ácido úrico a lantoína, porque en presencia de estrés oxidativo el ácido úrico se convierte a lantoína y nos permite detectarla. Entonces, cuando analizamos este estrés oxidativo en el exudado de las heridas, podemos ver cómo las heridas crónicas aumentan de forma significativa este exceso de radicales libres, este estrés oxidativo, con respecto a las heridas agudas. Y es más, cuando comparamos heridas crónicas que responden y no responden al tratamiento, vemos que aquellas heridas crónicas que no responden al tratamiento mantienen este estrés oxidativo de forma superior que a un nivel superior con respecto a aquellas que finalmente responden al tratamiento. Y de hecho, cuando se analiza a nivel histológico pues parte de biopsias de heridas venosas, por ejemplo, se pueden ver directamente mediante tinción específica, por ejemplo, de azul Prusia, que nos indica estos depósitos de hierro, que este hierro está implicado en la reacción de Fenton en la que se generan radicales libres. Es decir, es una evidencia directa de cómo hay esta presencia de radicales libres en el tejido, ¿no?, de la herida. Cuando hay esta situación de estrés oxidativo, se produce una inhibición de la migración y la proliferación de los queratinocitos, aquellas células que en última instancia nos van a cerrar la herida, una inducción de la senescencia de los fibroblastos, y esto es importante porque este proceso de senescencia produce también, estos fibroblastos van a producir también ellos señales inflamatorias y van a estar implicados en el mantenimiento de esa inflamación. Estos radicales libres producen daño directo sobre estructuras celulares pues tan importantes como los ácidos nucleicos, como los lípidos, que son muy importantes porque conforman buena parte de la membrana celular y de la membrana de la mitocondria, el orgánulo que genera la energía en la célula, y también daña directamente las proteínas. Se produce una inactivación de los inhibidores de las proteasas, y esto también es importante porque, como ya saben, se produce un exceso también en esta fase inflamatoria de la generación de metilmetaloproteasas, y precisamente el hecho de que haya esta situación de un exceso de radicales libres produce una inactivación en unas moléculas que tienen que controlar este nivel de metilmetaloproteasas. Y luego se produce una disminución de esa defensa antioxidante de los que nos tienen, digamos, que gestionar de forma adecuada estos radicales libres, ¿no?, que nos tienen que eliminar ese exceso de radicales libres. Pues hay una disminución tanto de los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos cuando se produce esta situación de estrés oxidativo. El objetivo de Reoxker es neutralizar precisamente el exceso de radicales libres en el ambiente de la herida, hacer ese proceso de detoxificación que en una herida crónica o una herida compleja está impedido de alguna manera, y pasar de una situación de estrés oxidativo, de ese ambiente proinflamatorio, a conseguir el balance, a conseguir el equilibrio y ayudar a la herida a superar esa fase inflamatoria. Ese es el objetivo principal y diferencial de Reoxker. Para ello, hemos aprovechado los recursos que nos ofrece la naturaleza y hemos desarrollado este tratamiento, este apósito, que tiene unas grandes propiedades antioxidantes y que actúa sobre la reacción adversa de estos radicales libres en la herida. Y este árbol, que es el árbol del algarrobo, es típico de la cuenca mediterránea y es muy importante para nosotros porque a través de las semillas del árbol del algarrobo nosotros obtenemos nuestro componente principal, como es esta matriz. Es una matriz absorbente que nosotros obtenemos a través de la harina de las semillas de la vaina del fruto del algarrobo. Y luego también consta de una solución antioxidante que tiene cúrcuma y N-acetilcisteína. Vamos a ver cada uno de los componentes de Reoxker qué acción tiene sobre el producto, qué función tiene sobre el producto. Bueno, vamos a ver sobre la matriz absorbente vegetal, que, como les he dicho, nosotros obtenemos a través directamente de la harina de las semillas del algarrobo. Nos ha llevado muchos años para obtener
para desarrollar esta tecnología y poder obtener a partir de la harina esta matriz absorbente, y esta matriz está compuesta solo por esta harina de algarrobo. Es un galactomanano a nivel químico, la estructura química es un galactomanano, es un polímero de galactosa y de manosa que ya se utilizaba en la medicina natural. Seguro que aquellos que viven en esta cuenca mediterránea pues se acuerdan perfectamente, para los trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Pues porque este algarrobo, este galactomanano, inhibe la inflamación y el daño causado por el estrés oxidativo gracias a su acción antioxidante. Y de hecho disminuye la secreción y la formación de importantes mediadores inflamatorios, ¿no? Como vemos aquí la interleucina 1 beta o el TNF-alfa. Por otro lado, la N-acetilcisteína, que seguro que todos ustedes conocen. La cisteína es un aminoácido que proviene de fuentes también naturales. Tiene una gran acción antioxidante, es un potente antioxidante, y además en este caso también nos ayuda a controlar el biofilm, ¿no? Porque se ha visto, y diferentes autores han demostrado cómo la N-acetilcisteína tiene la capacidad de controlar, o tiene cierta acción sobre cepas bacterianas que se encuentran formando parte de los biofilms en las heridas. Y por otro lado, la cúrcuma, que seguro que todos ustedes conocen, todas sus propiedades. Ahora es una especie que está de moda, pero que nosotros llevamos investigando con ellas muchísimos años debido a sus grandes propiedades, que también hay diferentes desarrollos en el campo de las heridas con la cúrcuma precisamente por estas propiedades, y es capaz de actuar sobre las diferentes fases de la cicatrización, tanto en la inflamatoria, en la proliferativa, como incluso en la fase de remodelado de la herida. Y también específicamente hay estudios que analizan la acción de la cúrcuma sobre la úlcera de pie diabético, y se ha podido ver cómo la aplicación de la cúrcuma en estas úlceras produce una disminución de las enzimas de las citocinas proinflamatorias, de las proteínas proinflamatorias, una disminución también de las metilmetaloproteasas, un aumento de esas defensas antioxidantes sobre las que hemos hablado previamente, y todo ello conlleva a que se produzca una epitelización o un cierre de mejor calidad y antes de este tipo de heridas. Los mecanismos de acción de Reoxker se basan en su capacidad antioxidante, que vemos que todos los ingredientes, tanto la matriz como la curcumina, como la N-acetilcisteína, a través de los estudios que hemos llevado a cabo, tienen una potentísima acción antioxidante. Y luego también hemos visto en el proceso de desarrollo y en nuestros laboratorios, que somos especialistas en precisamente biología molecular, cómo Reoxker protege a las células. Por un lado, mantiene la viabilidad celular en estos ambientes inflamatorios, ambientes adversos, cómo aumenta esta viabilidad celular de los fibroblastos, de las células que forman parte del tejido de granulación, de la dermis. Cuando nosotros las exponemos a ese ambiente proinflamatorio, pues Reoxker mejora de forma significativa la viabilidad en estas células, y luego, por otro lado, disminuye el nivel de radicales libres intracelular al que se encuentra expuesto estos fibroblastos cuando se encuentran en condiciones inflamatorias, ¿no? en esta situación de estrés oxidativo. También hemos podido observar cómo Reoxker disminuye precisamente la expresión de estos mediadores proinflamatorios, cómo actúa sobre estos mediadores proinflamatorios, y ello se traduce en que finalmente lo que tenemos es una disminución del dolor en las heridas también. En los estudios que hemos llevado a cabo, y cuando extraemos el ítem, por ejemplo, de la escala Resvej de inflamación y dolor, vemos cómo los pacientes refieren un alivio significativo del dolor a lo largo del tratamiento con Reoxker. ¿Cómo funciona Reoxker? La matriz absorbe la solución antioxidante y pasa de ser una esponja vegetal rígida por su componente vegetal a ser una esponja húmeda, flexible, fresquita, de fácil manejo, y que es muy bien aceptada por parte de los pacientes.
Y la matriz, cuando nosotros añadimos toda la solución de hidratación, está hidratada al 50% de su máxima capacidad de absorción. Así que aunque la veamos que está húmeda, todavía tiene capacidad de absorber otros 10 centímetros cúbicos de exudado del paciente. Y la solución y la matriz actúan de forma sinérgica y de esa manera se obtiene un gran potencial antioxidante. Reosquer está indicado para el tratamiento de heridas complejas de diversa etiología, pues tanto venosa, traumática, isquémica, úlceras de pie diabético, úlceras por presión, quemaduras y de forma diferencial en la dirigida a la fase inflamatoria de la cicatrización. Con respecto al uso de Reosquer, en la caja de Reosquer nos viene tanto la solución antioxidante como la matriz absorbente y la forma de aplicación es sencilla. Abrimos el blister, añadimos la solución, esperamos un minuto más o menos a que la matriz absorba la solución y ya se convierta en esa esponjita, en esa matriz húmeda y flexible, y nosotros recomendamos recortar la matriz para adaptarnos mejor a la forma del lecho de la herida, si se puede y en la medida de lo posible, para que esté en lo máximo en contacto que se pueda con el lecho de la herida por las propiedades que vamos a ver luego de limpieza de ese lecho de la herida, y luego tenemos que aplicar un apósito secundario para mantener Reosquer en su sitio y también con la función principal de gestionar el nivel de exudado en la herida. Por lo tanto, aplicaremos un apósito secundario adaptado al nivel de exudación que tenga la herida en ese momento. Reosquer va a conseguir la activación de la herida a través de diferentes mecanismos. A través de su capacidad antioxidante, ya hemos dicho cómo el objetivo de Reosquer es neutralizar el exceso de radicales libres que se encuentran en el ambiente de la herida y por lo tanto vamos a ayudar a superar esa fase inflamatoria y vamos a conseguir una sensación de alivio del dolor en la herida en el paciente, pero luego también Reosquer tiene una capacidad importante de desbridamiento autolítico de tejidos no viables blandos que se encuentran en el lecho de la herida. Es decir, no es necesario que el lecho de la herida esté limpio para la aplicación de Reosquer, puede haber presencia de esos tejidos no viables blandos como tejido esfacelar o tejido fibrinoso o biofilm, y vamos a ayudar junto con las buenas prácticas clínicas en el manejo de la herida, junto a esa eliminación por desbridamiento mecánico o en limpieza en profundidad en cada cambio de la herida, pues nosotros vamos a ayudar a en cada cambio conseguir reblandecer esos tejidos no viables y ayudar de forma muy eficaz a la limpieza de esa herida. Por otro lado, evitamos que el biofilm interfiera en la evolución de la herida. Esto es lo que podemos decir por ahora mediante observaciones clínicas. Estamos realizando estudios específicos sobre el mecanismo de acción de Reosquer sobre el biofilm, tanto en la Universidad del País Vasco como con el doctor Schultz en la Universidad de Florida, pero por lo menos a través de la observación clínica lo que podemos referir es que evitamos que el biofilm interfiera en la evolución de la herida. Vamos a inducir la formación de tejido de granulación, esto es muy claro en las heridas que se tratan con Reosquer, y vamos a manejar de forma adecuada el exudado, combinándolo, por supuesto, con el apósito secundario adecuado para cada fase de la herida, y además es un producto que es fácil de aplicar y de retirar, que no se adhiere al lecho de la herida y que es por eso mismo pues, muy bien tolerado por los pacientes. Vamos a ver en un gráfico cuál es el efecto de Reosquer en la herida. Aquí tenemos una herida crónica en la que pues hay toda una serie de células inflamatorias que se encuentran en la herida, que se han ido reclutando pues a lo largo del proceso de cronificación de la herida y que producen este exceso de radicales libres en el ambiente de la herida. A través de Reosquer, y cuando nosotros aplicamos Reosquer, lo que vamos a conseguir precisamente es eliminar este exceso de radicales libres que se encuentran en el ambiente de la herida, ir eliminando, y también de forma indirecta pues que ese reclutamiento de células inflamatorias en la herida es cada vez menor, ¿no? Con lo cual se mejora el ambiente de la herida.
Consecuentemente, vamos a conseguir, y de forma clara, favorecer el crecimiento de nuevo tejido de granulación en el lecho de la herida, y a medida que vamos obteniendo ese tejido de granulación y rellenando la herida, también vamos a producir una activación de los bordes de la herida. Podemos en este momento, digamos, ya cuando ya la herida se ha activado, hemos controlado esa fase inflamatoria, hemos activado ese tejido de granulación que ha ido rellenando la herida, poder parar el tratamiento con Reoxcare, porque ya hemos conseguido el objetivo de Reoxcare, y pasar a otro apósito de cura en ambiente húmedo, o bien más convencional o bien dirigido hacia otras fases de la cicatrización, ¿no? Hacia la fase de remodelado o de ya la fase proliferativa. O bien en algunos pacientes complejos en los que el tratamiento de Reoxcare pues ha sido favorable y son mucho más difíciles de manejar, pues también hay experiencias clínicas en las que Reoxcare pues ha llevado ya hasta el cierre final de la herida, ¿no? Es un poco, lo deciden ustedes, pues dependiendo del paciente, ¿no? Lo que ustedes consideren mejor en este caso. Vamos a ver una serie de mensajes o a repasar una serie de mensajes que es importante para el uso adecuado de Reoxcare. Reoxcare, como hemos comentado, y debido a sus componentes y a sus propiedades, está indicado para la fase inflamatoria de la herida, donde tiene su acción diferencial, y los efectos esperados en la herida es precisamente conseguir la activación de la herida, ¿no? Por un lado, preparar el lecho de la herida, ayudar a eliminar esos tejidos desvitalizados blandos, a inducir el proceso de granulación y activar los bordes de la lesión. Y sí que se requiere por lo menos un mínimo de 4 semanas de tratamiento pues para poder llegar a ver el potencial máximo de la acción de Reoxcare. También eso nos lo va a decir un poco la complejidad de la herida y la complejidad del paciente, ¿no? Hay veces que vamos a ver un cambio muy rápido cuando aplicamos Reoxcare en la herida, de la activación de esa herida, pero sí que hay pacientes pues, más complejos que sí requieren un mínimo de un mes de tratamiento, ¿no? Tenemos también que dejar que el producto pues, actúe sobre la herida. Sí queremos recalcar que Reoxcare no está indicado para heridas con signos locales de infección, es decir, aquellas heridas pues que presenten pues, 2 o más de estos signos, pues inflamación, eritema, dolor local, calor local, ese exudado purulento, y sí que tenemos que tener en cuenta pues que un 50% de estos pacientes no va a presentar signos clásicos de infección, sino que también tenemos que observar pues, otros signos pues, como un aumento del exudado, un tejido de granulación filiable o descolorido, que no es sano, que vemos que no es sano, un proceso de hipergranulación, unos bordes que se pueden encontrar socavados o mal olor. Bueno, pues si varios de estos signos también están presentes, pues tenemos que tener en cuenta para determinar que hay esa infección, esos signos locales de infección. Y como Reoxcare no es un apósito antimicrobiano, pues primero tenemos que controlar esos signos de infección local y luego ya podemos aplicar Reoxcare. No está indicado tampoco cuando hay una presencia de placa necrótica. Cuando ya tenemos una placa necrótica sobre la herida, bueno, pues tenemos que valorar, como ustedes saben, pues eliminarla o no, dependiendo de la etiología de la herida y de la componente vascular que tenga el paciente, pero si tenemos que eliminarlo, pues lo eliminamos de forma mecánica y luego ya podemos aplicar Reoxcare. Sí, podemos aplicarlo en presencia de tejidos desvitalizados blandos, pero cuando ya existe una placa necrótica, bueno, pues es mejor eliminarla y luego ya aplicar Reoxcare. Y no está indicado, bueno, pues para pacientes con isquemia crítica de extremidad donde tenemos no hay presencia de pulsos y tenemos un ITF inferior a 0,6, pues porque en este caso, pues hasta que por lo menos mejore algo su situación arterial, pues no vamos a conseguir tampoco efecto ni con Reoxcare ni con otro tratamiento. Entonces, bueno, derivar a vascular y cuando por lo menos mejore un poquito esa situación arterial, ya sí que podemos poner Reoxcare. La podemos aplicar Reoxcare en pacientes con un ITB, por ejemplo, superior a 0,6%, por ejemplo.
sin problema y con buenos resultados. Los cambios recomendados de forma general de Reosquer son cada 3-4 días, con la aplicación adecuada del secundario para el manejo del exudado y, bueno, pues dependiendo del nivel de exudación de la herida, pues podemos seleccionar aquel apósito que nos ayude, ¿no?, a gestionar este exudado. Cuando tenemos una herida, por ejemplo, por poner un protocolo, ¿no?, que se suele utilizar en Reosquer, cuando tenemos heridas altamente exudativas, pues podemos aplicar Reosquer como apósito primario directamente en contacto con el lecho de la herida y luego, si queremos mantener los cambios cada 3-4 días, pues podemos aplicar un alginato o una hidrofibra y luego ya finalmente para mantener estos apósitos en la herida, pues ya una espuma de poliuretano con adhesivo o un nitrocelular con adhesivo para gestionar de forma adecuada el exudado. Si es moderadamente exudativa, pues con una buena espuma de poliuretano absorbente o con un nitrocelular absorbente, pues es suficiente, ¿no? Y ya si es poco exudativa o no exudativa, pues aquí tenemos que tener cuidado de que Reosquer no se nos seque porque volvería a su conformación vegetal y entonces lo mantenemos fácilmente húmedo hasta el siguiente cambio, pues utilizando bien un film de poliuretano que no tenga capacidad de absorción y si todavía necesitamos más humedad en la matriz, pues podemos aplicar o complementar pues hidratando más la matriz con un suero fisiológico o incluso aplicar hidrogel no conformable o conformable sobre Reosquer y de esa manera podemos mantenerlo muy bien hidratado durante estos 3-4 días hasta el siguiente cambio. Y luego es importante también proteger la piel perilesional con el sistema de barrera que ustedes suelen aplicar, no por Reosquer, sino por el exudado del propio paciente, ¿no?, por el daño que pueda inferir el exudado del propio paciente para mantener los cambios, pues, de 2 cambios semanales. Recordar que con Reosquer al menos estamos evitando que el biofilm interfiera en la evolución de la herida y creo que en heridas crónicas esto es importante porque, bueno, pues está estimado que un 80% de las heridas crónicas pues hay una presencia de biofilm, que podemos utilizar terapia compresiva del nivel que el paciente requiera con el uso de Reosquer junto con el tratamiento de Reosquer y que es compatible con cualquier protocolo de lavado de la herida. Podemos utilizar pues cualquier solución antiséptica que ustedes pues crean necesaria utilizar previamente al tratamiento de Reosquer. Y también Reosquer se utiliza para la preparación del lecho de la herida, pues para otras terapias avanzadas posteriores, como puede ser pues, previamente a la terapia de presión negativa, a la aplicación de injertos cutáneos o sustitutos de piel, al uso de plasma rico en plaquetas o de otras tecnologías dirigidas a las siguientes fases de la cicatrización. Reosquer va a preparar el lecho, precisamente a eliminar esos tejidos no viables, a producir esa primera activación en la generación de tejido de granulación que va a ayudar mucho a conseguir esa buena base, va a ayudar mucho luego a la aplicación de estas terapias avanzadas en la herida. Tenemos diferentes publicaciones sobre la evidencia clínica y los mecanismos de acción de Reosquer, también pues evidencia a través de los trabajos que hemos llevado a cabo estos años en los diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, y que toda esta información ustedes la tienen en la página web www.reosquer.com, en la que pueden incluso descargar toda la información que necesiten, pues tanto de congresos como de casos clínicos, y que una vez que ustedes la visiten ya van a ver que es muy práctica y está toda la información que ustedes necesiten sobre el Reosquer. Bueno, y vamos a ver ya la experiencia clínica de Reosquer ya directamente en la unidad de heridas, y lo que he hecho para no extenderme mucho es
les voy a mostrar los diferentes estudios clínicos que hemos llevado a cabo con Reosquer y un resumen de los resultados y del tipo de heridas que hemos incluido en estos diferentes ensayos. Este es el primer ensayo que llevamos a cabo en diferentes localizaciones en España en colaboración con la GENAUP, sobre todo en heridas crónicas, en heridas de extremidad inferior. Como ven aquí, la media edad de los pacientes, bueno, pues era avanzada, sobre todo eran heridas crónicas y con bastantes meses de evolución. Vimos en este primer ensayo cómo el índice Resvets que utilizamos en el análisis de los resultados sobre la cicatrización de Reosquer, vimos cómo disminuía de forma muy significativa el índice Resvets a lo largo del tratamiento con Reosquer, pero sobre todo esa disminución se hacía más evidente en esas primeras 4 semanas de tratamiento con Reosquer. La pendiente era más evidente y era precisamente en la fase inflamatoria. Por eso decimos que Reosquer tiene la acción principal en la fase inflamatoria de la cicatrización. También funcionaba muy bien tanto en heridas crónicas como en heridas agudas de la misma manera, aunque como ya saben ustedes, pues la herida aguda siempre va a responder de forma muy rápida a cualquier tratamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso nosotros decimos que Reosquer pues puede tratar heridas complejas, ¿no? Bien porque la herida pues sea una herida crónica de bastante tiempo de evolución o porque sea una herida aguda en un paciente pues que sea complejo, que sea crónico, ¿no? Y que tenga muchas comorbilidades y en el que ya podemos avanzar que el proceso de cicatrización va a ser complejo, ¿no? Pues en ese momento, cuanto antes empecemos con el tratamiento con Reosquer, vamos a evitar que se llegue a esta situación crónica, ¿no? Y de esta manera pues poder conseguir que la cicatrización pues sea más adecuada. Este es el tipo de heridas que incluimos en este ensayo, en este primer ensayo. Como ven aquí, pues heridas pues como en este paciente, por ejemplo, un paciente diabético que venía es una herida de un hematoma que ya había sido tratado previamente con terapia de presión negativa, pero bueno, pues en este caso no habían tenido resultados positivos. Y como ven aquí, el Reosquer no es un apósito desgridante porque vamos a eliminar tejidos no viables si se encuentran en el lecho de la herida. Si no, directamente lo que vamos a hacer es inducir el proceso de granulación y ayudar incluso en el cierre de la herida. Una herida calcifiláctica, aquí podemos ver cómo Reosquer va eliminando esos tejidos no viables de la superficie de la herida en las úlceras calcifilácticas que tienen ese componente inflamatorio tan alto. También pues ayudamos a bajar esa inflamación en la herida y a aliviar el dolor en el paciente, que es muy importante. Aquí también empezamos a tratar algunos pacientes con úlceras de pie diabético con muy buenos resultados. En este paciente, bueno, pues el clínico sospechaba de la presencia de biofilm porque, bueno, pues era una herida que ya se había cronificado, que aparentemente, bueno, pues tiene un lecho limpio y, sin embargo, estaba estancada. Y, bueno, con Reosquer conseguimos activar la herida y que la herida progresara hacia el cierre. También lo aplicamos en heridas bueno, pues traumáticas, inicialmente traumáticas, pero en pacientes con un componente venoso importante y que retrasan su curación, ¿no? Que ya eran heridas inicialmente traumáticas, pero ya en una situación crónica, ¿no? Bueno, pues en estas heridas también vimos muy buenos resultados por parte de Reosquer, ¿no? Y aquí vemos cómo este tejido esfacelar, pues vamos ayudando a eliminarlo y que, por ejemplo, aquí también pues esta herida traumática que ya en un paciente pues de edad avanzada y con componente de problemas vasculares, pues se había ya cronificado y ayudamos a que se cierre y a que la herida progrese. También hemos realizado un estudio específico en úlceras de pie diabético, ¿no? Pues porque por el mecanismo de acción de Reosquer y por sus componentes y precisamente como la diabetes
es una situación en la que se produce una situación de estrés oxidativo y de inflamación, pues pensamos que Reosquer pues puede ser muy adecuado específicamente para estos pacientes diabéticos y estos pacientes que tienen ya una úlcera de pie diabético. Y entonces lo hemos llevado a cabo en el Hospital de Cruces, que es el hospital más importante de aquí de Vizcaya, con la unidad de hospitalización a domicilio, y lo aplicamos en úlceras de pie diabético de componente neuroisquémico. La mayor parte de pacientes de heridas han sido, pues como ven aquí, pacientes que han sido sometidos a una amputación transmetatarsiana y que, bueno, después de la cirugía, bueno, pues se empieza a acumular esos tejidos no viables, ese tejido esfacelar en la superficie de la herida. Y nosotros en ese momento hemos aplicado Reosquer y lo que hemos conseguido es ayudar a eliminar esos tejidos no viables que se encontraban en la superficie de la herida y a activar la cicatrización y el cierre de la herida, ayudar a bajar esa inflamación al que está sometida de forma continua ese paciente diabético y, por lo tanto, conseguir el cierre. Podemos tener en estos pacientes el hueso, los tendones expuestos, podemos tener tejidos subcutáneos expuestos. Nosotros vamos a ayudar a mantenerlos hidratados de forma adecuada y a que incluso haya un crecimiento de tejido de granulación sobre estos tejidos y que finalmente consigamos el cierre. Otro paciente incluido en el estudio, aquí sí que había una exposición directa del tendón que fuimos ayudando a cubrir. Otro paciente, la mayoría sí que han sido tras la cirugía, pero bueno, en este paciente pues tenía un tejido fibrinoso muy, muy compacto que no era fácil de eliminar y con Reosquer conseguimos ir reblandeciendo y finalmente eliminándolo y conseguimos el cierre de la herida. Otro paciente, como les he dicho, tras la amputación, como fuimos mejorando ese lecho de la herida y aumentando el tejido de granulación. Y este es otro de los pacientes que hemos incluido en el ensayo y la verdad es que los resultados han sido muy homogéneos. En todos ellos hemos conseguido eliminar estos tejidos no viables, junto, por supuesto, con el buen procedimiento del clínico, de la enfermera, que precisamente en estos pacientes con úlceras de pie diabético es especialmente importante en cada cambio de la herida desbridar todo lo que se pueda y activar los bordes y eliminar ese tejido hiperqueratósico que suelen tener en los márgenes, los bordes de la herida. Bueno, además de esos tratamientos y esas buenas prácticas en la cura, pues nosotros vamos a ayudar de forma muy significativa a ir eliminando estos tejidos y sobre todo a generar ese tejido de granulación, ¿no? Que muchas veces en el paciente diabético pues no se produce de forma tan activa. Además, hemos llevado a cabo un estudio clínico también específicamente en úlceras por presión en el Hospital de Gorliz. Es un hospital de larga estancia aquí en Vizcaya y por las características de los pacientes, bueno, pues en ocasiones pues tienen pacientes con úlceras por presión porque ya incluso les llegan pacientes pues que ingresan ya ¿no? con esas úlceras por presión y por la tipología del paciente pues tienen muchas probabilidades de generar la úlcera y que se complique esa úlcera. Bueno, pues aquí seleccionamos pacientes con úlceras por presión de grado 2, 3 y 4 y vimos un poco lo mismo que hemos visto en los estudios previos, ¿no? Cómo a través de la aplicación de Reosquer en estos pacientes hemos ayudado a eliminar esos tejidos no viables e incluso actuado sobre la generación del nuevo tejido de granulación. Aquí tenemos una de las heridas en el ensayo. Otra vemos aquí como siempre hay esa persistencia, ¿no? En estos pacientes de este tejido no viable en el lecho de la herida y como con Reosquer hemos conseguido que la herida avance. Aquí vemos otro paciente como ayudamos a eliminar este tejido no viable y de nuevo conseguimos el cierre. En este caso, este talón también que ya nos venía pues de 7 meses de evolución, como finalmente hemos podido
activar esa herida, ¿no? Y hemos conseguido ese cierre. Esta herida de una localización un poco pues, más especial, ¿no? en la cabeza, en la que suele aparecer estos tejidos fibrinosos o esfacelares como muy compactos, ¿no? Que son difíciles de eliminar. Bueno, pues aquí vemos cómo nosotros vamos reblandeciendo estos tejidos y finalmente ayudamos de forma muy significativa a su eliminación. Y hemos llevado a cabo un estudio en úlceras crónicas de diversa etiología en diversos centros de atención primaria del Distrito Sanitario Poniente en Almería, que han sido gestionados por un EPA, por Juan Francisco Jiménez, en Almería, y hemos aplicado Reosquer en úlceras crónicas de diversa etiología en 31 pacientes. Es una serie de casos y en esta serie de casos hemos visto de nuevo cómo hay una mejora, una disminución significativa en el índice RESVET, sobre todo con una pendiente pues más pronunciada en esas primeras 4 semanas de tratamiento, en esa fase inflamatoria de nuevo. Cómo hemos conseguido a lo largo del tiempo de tratamiento de Reosquer una media de tasa de cierre de un 80%, que en este tipo de heridas crónicas es pues importante y es un cierre muy adecuado y muy bueno con respecto pues, a otros estudios o a lo que ocurre en las heridas crónicas. Hemos conseguido el cierre a la semana del 80%, la tasa de cierre a la semana 12 del tratamiento. De nuevo, una disminución del dolor a lo largo del tratamiento de Reosquer y aquí también hemos analizado cuál es la evolución de la presencia de biofilm en las heridas aplicando el algoritmo de Metcalfe mediante una observación clínica y hemos podido observar cómo a lo largo del tratamiento de Reosquer hay una disminución muy significativa del número de heridas con presencia de biofilm. Este es el tipo de pacientes que se han incluido en el ensayo. Les voy a mostrar solamente 3 pacientes, pues como este paciente, pues con una úlcera por presión de categoría 4 que ya estaba en una situación crónica, ¿no? Bueno, pues con Reosquer, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Hemos ayudado a mejorar de forma significativa el hecho de la herida y de esa manera, bueno, pues ayudar a superar esa fase inflamatoria y a que la herida se pueda ir cerrando. Como hemos comentado antes, otra úlcera calcifiláctica que precisamente tienen ese componente inflamatorio tan elevado, bueno, pues vamos también a ayudar a sobrepasar esa situación y a que evolucione de forma adecuada. En este caso, pues un paciente de edad avanzada que una herida, una úlcera venosa con unos meses de antigüedad, como hemos ayudado al cierre y pues también ven cómo iniciaba en este caso el paciente con un dolor en la escala EVA de 7/10 y cómo al final del tratamiento de Reosquer ya tenía una disminución muy significativa, ¿no? De la percepción del dolor del paciente en la herida. En este momento nos encontramos ya en marcha con otro ensayo clínico, que es la tesis de Inés del uso de Reosquer en heridas crónicas, pero en este caso ya es un estudio ya con un grupo control, un grupo tratado, randomizado, que se encuentra ahora mismo en marcha en 4 centros diferentes de salud en Andalucía, también gestionado y organizado y coordinado por varios EPAs de Andalucía. Aquí tienen los centros sanitarios que se encuentran incluidos en Almería, en Jaén y en Málaga. Estamos en este momento, ya hemos reclutado 15 pacientes y bueno, esperamos más adelante poderles enseñar los resultados de este ensayo, REOX trial, y en este caso pues sí que ya es un estudio, pues ya que tenemos un control, un grupo tratado, vamos aumentando y mejorando nuestra experiencia clínica, vamos haciendo el camino y ya por fin ya hemos podido poner en marcha este estudio clínico en el que ya tenemos 2 grupos comparativos. Como perfil del producto, bueno, pues es un apósito primario activo antioxidante, es un producto sanitario clase 2B y solo decirles, bueno, pues que es una patente nuestra, es un producto totalmente desarrollado por Histocell
gracias pues, a la experiencia que tenemos en medicina regenerativa y, bueno, y al conocimiento que tenemos sobre el control y el efecto que tiene el estrés oxidativo sobre la reparación de los tejidos. Solo me queda ya remarcar que, entre otros factores, el control del estrés oxidativo también es un factor clave para conseguir el éxito en la cicatrización de las heridas, y solamente me queda en darles las gracias y, por supuesto, quedo a su disposición para las cuestiones que ustedes consideren. Muchísimas gracias.